Isaías 30:21. El libro de Isaías, el capítulo 30, el versículo 21 dice: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Yo creo que vale la pena leerlo una segunda vez. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra y gracias por lo que harás con ella en nuestras vidas. Sabemos que tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestro ser y transforma nuestras vidas, nuestra mente, nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos alimenta, Señor, de tu palabra y podemos ser transformados. Dios, gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tienes el control de esta sala virtual y de nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén y amén. Dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda. Ahora, no sé tú, pero yo tiendo a desviarme. A veces me salgo de la ruta. En ocasiones quiero seguir mis propios instintos, confiar en mi inteligencia e ignorar la voz de Dios. A veces me pasa, no sé si eso te pasa a ti. El GPS, el Waze, el Google Maps pueden fallar, pero la voz de Dios no. La voz de Dios no falla. Tenemos la tendencia a desviarnos del camino. La carne, Satanás y el mundo están constantemente empujándonos, distrayéndonos y atrayéndonos para que nos salgamos del rumbo correcto. Pero la promesa dice que aunque nos desviemos, percibiremos la voz de Dios. Es una percepción. ¿Y qué es percibir? Es darse cuenta, es notar algo, es discernir. Discernir es darse cuenta de algo por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Darse cuenta de algo por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Percibiremos, nos daremos cuenta. Nuestros sentidos percibirán el mensaje. Escucharemos la voz del Espíritu Santo diciéndonos o diciéndome: hey, Hernán, te estás desviando, ese no es el camino. El camino es este, sígalo. Síguelo. Es esa capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Eso es percepción espiritual o discernimiento espiritual. Di conmigo, discernimiento espiritual. Y la promesa dice que oirás esa voz, que la oirás. No dice unas veces la oirás y otras veces no la oirás. O que tal vez sea posible que la escuches o que tal vez sea posible que no la escuches. Dice oirás la voz. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Y nuestro Señor Jesucristo nos dijo: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes
y después estará en ustedes. No los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Y si tú estás en Cristo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y como el Espíritu Santo está en ti y en mí, entonces percibiré, escucharás esa voz guiándote para que no te desvíes del camino o para que lo corrijas. Para que no te desvíes o para que lo corrijas. No tengo excusa. No tienes excusa. La pregunta es, ¿oyes esa voz? ¿O la oyes y las ignoras? ¿O la ignoras? ¿Quieres oírla? ¿Quieres oír esa voz a tus espaldas que te dice no te desvíes a la izquierda ni a la derecha, este es el camino, síguelo? Si quieres oír esa voz a tus espaldas, si quieres desarrollar esa percepción espiritual, te daré algunas recomendaciones bíblicas. Algunas recomendaciones bíblicas para desarrollar el discernimiento, algunas recomendaciones bíblicas para desarrollar ese discernimiento espiritual, esa percepción espiritual. Y la primera es alimentarse bien. Di conmigo, alimentarse bien. La percepción espiritual se desarrolla y se agudiza, pero para eso se requiere alimento saludable. Hebreos 5, 13, 14. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Les dije Hebreos 5, 13, 14. No podrás tener discernimiento espiritual si no te alimentas de lo espiritual. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó escrito en Juan 6:55. Dice, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. No tendrás discernimiento espiritual si no tienes a Jesús en tu corazón. Sencillo. Si no tienes la fuente. No tendrás percepción espiritual si no te alimentas de la palabra de Dios y tienes comunión con Jesús a través de la oración. No puedes tener discernimiento espiritual si no tienes a Jesús y si no te comunicas con Él. No tendrás discernimiento espiritual si todo lo que hay en tu mente son redes sociales. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere a la mente. Lucas 6:45. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. De lo que abunda ya en lo profundo, en lo interior, de eso habla la boca. Perdóname, Señor. No culpes a tu pastor. Él también tiene sus luchas. No culpes a la iglesia. No culpes a nadie. Y es que la responsabilidad de avivar el espíritu
de que haya un avivamiento espiritual es individual. Pablo le escribe a Timoteo: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste. De acuerdo a este versículo, ¿de quién es la responsabilidad de avivar el espíritu? ¿De Dios? ¿De Pablo? ¿De la iglesia? No, de Timoteo. Es tu responsabilidad nutrirte bien y avivar la llama del Espíritu Santo. El alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces, para caminar en el Espíritu, para desarrollar el discernimiento espiritual, debes estar lleno del Espíritu Santo. Así de fácil. Entonces, ¿cómo desarrollar o cómo, si tener discernimiento espiritual? Dijimos primero, alimentarse bien. Para ser transformado, debes nutrir tu mente con lo espiritual. Y si quieres, repite eso conmigo. Para ser transformado, debo nutrir mi mente de lo espiritual. ¿Cómo más desarrollo ese discernimiento espiritual? Estando atento a las señales. Y conmigo, estar atento a las señales. Hay una historia en la Biblia que es del profeta Balaán y su burra. No sé si algunos la conocen, ¿se acuerdan? Está en el libro de los Números, el capítulo 22. Y allí narra la historia del profeta Balaán. Balaán decide ir a un lugar, a cierto lugar, pero a Dios no le agrada esa decisión. Y atento a las señales, voy a Números 22. A la mañana siguiente, Balaán se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas, pero Dios se enojó porque Balaán iba con ellos. Así que envió al ángel del Señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaán y dos de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaán vio al ángel del Señor de pie en el camino, con una espada desenvainada en su mano. La burra vio al ángel. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo, pero Balaán la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaán contra la pared. Así que Balaán la golpeó de nuevo. Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaán encima. Entonces Balaán, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el Señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues 3 veces? Le preguntó a Balaán. Me has dejado en ridículo, gritó Balaán. Si tuviera una espada te mataría. Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida, le contestó la burra. ¿Alguna vez te he hecho algo así? No, admitió Balaán. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaán. Abrió los ojos de Balaán y vio al ángel del Señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaán se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra 3 veces? Le preguntó el ángel del Señor. Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. 3 veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti
y había dejado a la burra con vida. Entonces Balaam le confesó al ángel del Señor: he pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Más espiritual la burra que el profeta. Más espiritual la burra que el profeta. Y el Señor me inquietó a dar este mensaje porque a veces me siento como el profeta. Espero que mi gato no me hable un día de estos. El que se crea estar firme, mire que no caiga. Si algo no te sale como quieres, piensa si tal vez el Señor te está salvando de algo. Si algo no sale como tú quieres, piensa si el Señor no te está salvando de algo. Ahora, no te estoy diciendo que dejes de ser persistente y disciplinado. Te estoy diciendo que desarrolles tu percepción espiritual y que estés atento a las señales. Entonces di conmigo: para ser transformado, debo estar atento a las señales. ¿Cómo desarrollo el discernimiento espiritual? Entonces dijimos nutrirse bien, estar atento a las señales y tercero, reconocer que la lucha no es con las personas. Di conmigo: la lucha no es con las personas. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Si quieres desarrollar tu discernimiento espiritual, debes entender, comprender que la lucha que libramos no es con las personas y que permanentemente estamos librando una guerra espiritual. Satanás pone un pensamiento en nuestra mente y puede. Y nosotros lo aceptamos como si fuera nuestro y enseguida entramos en conflicto con las personas mientras Satanás se ríe de nosotros. Perdemos el gozo, la paz, la comunión con Dios y apagamos la llama del Espíritu Santo. Actuamos como Balaán. Segunda de Corintios 4:4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen, son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Cuando no entendemos este principio de que la guerra no es contra las personas, actuamos como ciegos espirituales. Lo contrario a la percepción espiritual es la ceguera espiritual. Lo contrario al discernimiento espiritual es la ceguera espiritual. Cuando estamos ciegos espirituales, estamos siendo guiados por Satanás, quien es el príncipe de este mundo. El apóstol Pablo, antes de su conversión, entonces Saulo, aunque era un religioso importante, un rabino, un maestro de la ley, perseguía a los cristianos, creyendo que le hacía un favor a Dios. Es por eso, por lo que el Señor le dice cuando lo encuentra en el camino:
y le dice, Saulo, ¿qué haces dándote cabezazos contra la pared? Él pensaba que la lucha era con las personas. Cuando dirigimos nuestra lucha contra las personas, lo único que hacemos es darnos cabezazos contra la pared. Entonces, para ser transformado, debo discernir que la lucha no es con las personas. Di conmigo, para ser transformado, debo discernir que la lucha no es con las personas. Otra cosa, otro principio bíblico para desarrollar el, el discernimiento espiritual es pedir. Pide y se les dará. Entonces, el otro principio es pedir el discernimiento espiritual. Pedirlo. Lucas 11:13. Dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Pídales discernimiento a Dios y Él te lo dará en abundancia. Pide y será lleno del Espíritu Santo. En Juan 20, 21, 22, Jesús ha resucitado y se les aparece a sus discípulos. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Pidan y reciban el Espíritu Santo. Tal vez como yo te has dado cuenta lo lejos que estabas de casa y de Dios y lo apagada o lo que estaba la llama del Espíritu Santo. Pero Dios es un Dios de misericordia y nos atrae con sus lazos de amor. Dejemos que el Espíritu Santo nos convenza. Ponte en modo espiritual. Y si quieres, ponte ahí en modo espiritual. Y por un momento piensa, si has escuchado esa voz a tus espaldas y reflexiona, ¿qué has hecho con esa voz? Si has escuchado esa voz a tus espaldas que te dice no te desvíes a la izquierda ni a la derecha. Este es el camino. ¿Qué has hecho con esa voz? Si escuchaste esa voz que te dice, perdona, este es el camino. O si la escuchas ahora, perdona, ¿qué vas a hacer con esa voz? O si escuchas a tus espaldas la voz que te dice, deja el pasado atrás, deja el pasado atrás. ¿Qué vas a hacer con esa voz? Si escuchas a tus espaldas esa voz y te dice, suelta a tu hijo, suelta eso que le quita el primer lugar a Dios. ¿Qué vas a hacer con esa voz? O si escuchas esa voz a tus espaldas que te dice, deja de rumiar esos pensamientos negativos, deja de repetir esos una y otra vez, esos pensamientos negativos y renueva tu mente. Este es el camino, síguelo. ¿Qué vas a hacer con esa voz?
O si escuchas esa voz a tus espaldas que te dice hoy, ora, ten disciplina, ora, ten comunión conmigo. ¿Qué vas a hacer con esa voz? O escuchas esa voz que te dice, hijo, no te des más cabezazos contra la pared. Ya no camines más en la arena. Ve a las aguas más profundas. Ese es el camino. Síguelo. ¿Qué vas a hacer con esa voz? Para ser transformado, ve a aguas más profundas. Lucas 5 del 1 al 6. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Vemos aquí tres escenarios donde puedes estar: en la playa, alejado un poco de la orilla y en aguas más profundas. El primer escenario en la playa, en donde los apóstoles están cansados, agotados, vacíos, sin nada. El segundo escenario, alejado un poco de la orilla, y es donde Jesús está enseñando. Y el tercer escenario, en aguas más profundas, es a donde Jesús los envía, a las aguas más profundas, donde está la pesca abundante, donde nuestra mente puede ser transformada. ¿Dónde estás tú? ¿En la arena? ¿Alejado de la orilla o en aguas más profundas? ¿Dónde estás? ¿A dónde quieres ir? En aguas más profundas. Dependerás de Dios, porque la pesca no se trata de tus esfuerzos, se trata de tu dependencia de Dios. En aguas más profundas tu fe aumentará al navegar confiadamente donde tu pie no encuentra piso. En aguas más profundas caminarás lleno del Espíritu Santo al beber de la única agua que calma la sed. En aguas más profundas renovarás tu mente. Serás transformado y comprobarás que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Este es el camino. Síguelo. Oremos, amado Padre Celestial. Te damos infinitas gracias por tu palabra que nos transforma. Gracias por darnos tu Espíritu Santo con el que fuimos sellados, del Espíritu Santo de la promesa. No tenemos excusa. No podemos decir es que yo no escucho esa voz. Si tengo el Espíritu Santo, escucho tu voz. Tal vez no hemos aprendido a desarrollar ese discernimiento espiritual porque nos alimentamos mal, porque nos nutrimos mal.
Porque el alimento sólido es para los que han desarrollado esa percepción espiritual. Porque hemos perdido nuestra comunión contigo, nuestra comunicación contigo. Tal vez porque no queremos escuchar la voz y nos hemos desviado, pero tú eres un Dios de amor y podemos corregir. Nos hemos descuidado, Dios, perdónanos por no estar atento a las señales y nos hemos comportado como Balaán. Y a veces tienen más discernimiento los animales que nosotros. Por no entender, Padre, que la lucha no es con las personas. Nos ponemos a pelear con las personas y Satanás se ríe y aplaude. Y se nos olvida que la guerra que luchamos no es contra personas, sino contra potestades, como contra huestes de maldad. Y se nos olvida pedir la llenura de tu Espíritu Santo. Se nos olvida pedir. Y tú nos recuerdas que si nosotros somos siendo malos, damos cosas buenas, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará de su Espíritu Santo. Y tal vez no hemos discernido, no tenemos ese discernimiento porque seguimos caminando en la arena. Nos hemos agotado, estamos vacíos, sin nada, porque queremos hacerlo a nuestra manera, en nuestras fuerzas, sin depender de ti. Pero tú nos invitas a ir a aguas más profundas, donde la pesca depende de ti y no de nuestras fuerzas. Allí aumentará nuestra fe y allí podremos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente y podremos comprobar que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Hemos orado en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Un último favor, si este mensaje impactó tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Compartiendo este mensaje a través de las redes, suscribiéndote a nuestro canal, dándole un me gusta. Y si Dios pone en tu corazón, solo si pone en tu corazón, una ayuda económica, una donación, nuestros datos están en las redes. Búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.